Perfecto. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ser diligente para aprovechar bien el tiempo. Planteé este nombre para la charla, pues pensando en que tal vez antes de hablar de las sustancias que ya hemos venido mencionando a través de la charla de la ingeniera Lady, pues considerando que es importante conocer qué es lo que se impacta cuando hablamos del impacto ambiental de estas sustancias. Precisamente el término de impacto ambiental se ha vuelto algo como cliché por la misma sobreutilización que se hace acerca del término en estos días como de onda verde, por decirlo de alguna manera. Esto pues lleva a que a veces ni le prestemos mucha atención, salvo que sea una obligación o una norma. Pero precisamente con esta charla lo que quiero abordar es que es la incomprensión de lo que conlleva ese impacto en el contexto del ozono en nuestro planeta, y es precisamente lo que quiero compartir con todos ustedes hoy. Por eso planteé como esta pregunta inicial, que es una pregunta que espero que cada uno vaya pensándola y podamos responderla al final de esta corta charla. ¿Por qué considerar la capa de ozono? Entonces, muy bien. La preocupación por la capa de ozono pues viene de inicios de siglo, desde cuando el desarrollo tecnológico permitió la fabricación de este tipo de sustancias denominadas la familia de los CFC, que tuvieron un uso muy amplio inicialmente en el sector de la refrigeración, pues porque eran sustancias que para la época resultaban no tóxicos, no inflamables, es decir, que en esa época se consideraron como los gases más seguros, pero pues no había un conocimiento más allá de cuál era el impacto de estos gases que se estaban emitiendo a la atmósfera, pues ante la falta del conocimiento. Estos productos, pues a mediados de siglo ya tienen un uso más masivo en otros sectores productivos, como es el caso de la extinción de incendios. Ya hacia la década de los 70, los científicos entonces inician un camino investigativo para dilucidar cuál era el efecto de este tipo de sustancias en la atmósfera, específicamente en la capa de ozono, y es en la década de los 80 cuando un estadounidense y un mexicano, Roland y Molina, pues logran evidenciar este alto impacto que generan este tipo de sustancias sobre el ozono del planeta. En el año de 1985, pues se expone la realidad del agotamiento de la capa de ozono al hacer evidente la presencia de lo que conocemos como el agujero de la capa de ozono, que correspondió a la drástica disminución de los niveles de ozono en la zona sobre el continente antártico. En sus días más intensos, por decirlo de alguna manera, este agujero llegó a tener las dimensiones de lo que es el país de Estados Unidos. Entonces, en esa época, pues generó un impacto grandísimo, tuvo un impacto muy fuerte frente a las tendencias ambientalistas mundiales que se venían dando en esa época, en la década de los 80. Si de pronto recordamos la época en la que se hablaba de desarrollo, comenzó a hablarse de desarrollo sostenible, se hablaba de la biodiversidad y de la importancia de su conservación, y pues entra en la agenda mundial el tema también de la conservación de la capa de ozono enfocado al bienestar humano. Entonces, en el año de 1985, pues las naciones del mundo se implican todas en una acción conjunta que fue la firma del Convenio de Viena. Posteriormente, esto derivó en la firma del Protocolo de Montreal. Tanto el Convenio de Viena como el Protocolo de Montreal tienen la finalidad, o se firmaron con la finalidad de aportar a nivel mundial a la conservación de la capa de ozono. Entonces, posteriormente, a partir de las acciones de implementación de los protocolos de estas iniciativas mundiales, pues entonces las sustancias con las que se estaban sustituyendo estas sustancias agotadoras de ozono, pues comenzó a identificarse a partir de la misma investigación derivada de todos estos procesos, pues comenzó a identificarse que algunas de estas sustancias también tenían un potencial alto sobre el calentamiento global, que ya la ingeniera Lady venía hablando hace un momento. Entonces surge en el año del 2016 la última enmienda que se hizo al Protocolo de Montreal, que es la enmienda de Kigali. Pero entonces esta preocupación, ¿por qué? Entonces, para poder entender por qué esta preocupación mundial es importante entender qué es la capa de ozono, para entender el por qué su importancia a partir del reconocimiento de su función. La capa de ozono, entonces, como vemos aquí en la gráfica, vemos un rango altitudinal desde la superficie donde inicia, digamos, la primera capa de la atmósfera que conocemos como troposfera, hasta los 15 kilómetros a partir de donde comienza una segunda capa que llamamos la estratosfera. Vemos una línea que nos está indicando los niveles de concentración de ozono. Cuando yo estaba niño, por ejemplo, y me hablaban de la capa de ozono y a partir de las analogías de los docentes, pues yo me imaginaba como, pues siendo niño me imaginaba la capa de Superman.
cada uno me imagino que tendrá un imaginario diferente frente a lo que es la capa de ozono. Pero si nosotros lo vemos en realidad como es la capa de ozono básicamente es aire, aire como el que tenemos alrededor nuestro en este momento. Lo que diferencia o por qué llamamos a esta zona capa de ozono básicamente es porque en esta zona la concentración de este tipo de molécula del gas ozono pues aumenta considerablemente. Entonces si nos damos cuenta en la gráfica vemos que hay ozono desde la superficie terrestre hasta esta zona donde aumenta la concentración y luego comienza a disminuir a medida que aumentamos la altura sobre la superficie. Entonces, la estratosfera es esta zona de la atmósfera que encontramos entre los 15 y los 50 kilómetros, pero hay una zona donde la concentración aumenta muchísimo, que está entre los 20 y los 30 kilómetros, y es lo que denominamos la capa de ozono. Entonces, plantearnos esta pregunta, entender qué es la capa de ozono, que es esta zona de alta concentración que encontramos en esta parte de la estratosfera, nos permite reconocer, pues iniciar ese proceso de reconocimiento de su función y su importancia. Y entender que si es algo tan importante, pues es importante entender qué es lo que hace la capa de ozono por todos nosotros, qué es lo que hace la capa de ozono ahí. Entonces, vamos a entenderlo de una manera rápida, abordándolo desde lo que es la energía solar, que es, digamos, con quien más interactúa la capa de ozono, por lo cual es tan importante para nosotros. Cuando hablamos de la energía del Sol, estamos hablando de la energía que llega al planeta y tendemos a pensar obligatoriamente en el Sol, pues obviamente como fuente de esta. Si nosotros pudiéramos ver el Sol en detalle, sería algo como lo que vemos aquí en la imagen, una representación, digamos, muy cercana de lo que es el Sol. Sería como una gran bola de fuego cósmica allá en el espacio, donde se da una serie de reacciones nucleares. Estamos hablando de explosiones nucleares gigantes. Una de las manchas que vemos ahí bien podría ser del tamaño de nuestro planeta. Y cuando todas estas serie de reacciones se dan, pues el Sol está emitiendo una cantidad de energía enorme en todas direcciones por el universo. Entonces, en una partecita de todas esas direcciones hacia donde sale la energía del Sol, pues está nuestro planeta. Pero ¿por qué nuestro planeta es el único que ha desarrollado la vida? Plantearnos esta pequeña pregunta pues también nos lleva a ver un poco lo especial y único de nuestro planeta y comenzamos también a entender un poco la relevancia de la capa de ozono para que en nuestro planeta se haya desarrollado la vida. De la energía liberada del Sol, nosotros vemos aquí una partecita que es como el arco iris, que es a lo que le llamamos la luz visible. Realmente es solamente un pedacito de toda la energía que emite el Sol. Pero además del arco iris, que es la luz visible que tenemos nosotros, pues llega un poquito de energía que conocemos como la radiación ultravioleta, que está por debajo del espectro visible, y llega también un poco de energía que está por encima del espectro rojo, de eso que nosotros alcanzamos a ver, que es el infrarrojo. El infrarrojo pues es la energía o la radiación que está asociada a la percepción o a la sensación térmica que tenemos nosotros, ¿cierto? Del por qué sentimos el planeta, la temperatura del planeta. Y la ultravioleta que está asociada a otro tipo de procesos que ya les voy a mencionar un poco más adelante. Es importante entender que la intensidad de la radiación ultravioleta también llega, como lo mencionaba la ingeniera Lady, llega en tres intensidades distintas, que es la intensidad A, ultravioleta B y ultravioleta C. ¿Cómo es la interacción entonces de esta radiación o qué es lo que hace la capa de ozono con la energía que llega al planeta y el por qué permite el desarrollo de la vida? El ozono es una conformación de 3 átomos de oxígeno, que es diferente al oxígeno que respiramos nosotros, que tiene tan solo 2 átomos. Esta conformación interactúa con la radiación ultravioleta que ingresa a la atmósfera. Allí la radiación ultravioleta lo que hace es destruir el ozono. Entonces, nosotros vemos aquí en esta gráfica una pequeña representación de estas reacciones. Entonces tenemos muchas moléculas de oxígeno y de ozono que constantemente se están formando y se están destruyendo por acción de esa radiación. Entonces partimos del ejemplo con una molécula de oxígeno de 2 átomos. Entonces la radiación llega, la separa, estos 2 átomos a su vez cuando se encuentran con otra molécula de oxígeno, pues se une el átomo y forma una molécula de 3 átomos de oxígeno, que es lo que conocemos como el ozono. Luego la radiación puede chocar nuevamente contra esta y liberar uno de los átomos de oxígeno para que se repita nuevamente el paso anterior. Y ese es un ciclo
Es una reacción cíclica constante que se desarrolla todo el tiempo en tanto la incidencia de la radiación solar esté sobre la capa de ozono. Este equilibrio precisamente lo que hace es permitir que la energía de la radiación se absorba a partir de esta reacción que estamos evidenciando acá, que estamos mostrando aquí en la gráfica. Y eso es lo que permite que esta energía no llegue hasta la superficie del planeta y pueda generar unos efectos devastadores, unos efectos letales. La radiación de tipo UVC, como la vemos aquí con la luz en la ilustración principal, la vemos de color rojo, es absorbida en su totalidad por la capa de ozono. La radiación de tipo UVB es absorbida en razón de un 90-95%, lo que quiere decir que alcanza a ingresar al planeta entre un 5 y un 10%. Y la radiación de tipo UVA, que es absorbida aproximadamente un 5%, resulta la menos letal para la supervivencia, para la vida y la naturaleza, e ingresa casi en su totalidad. Esta radiación de tipo UVA tiene un efecto positivo, si lo vemos en términos de salud, frente a la exposición del sol, porque pues esta radiación nos ayuda en el tema de la síntesis de la vitamina D. Para que lo entendamos en contexto, la vitamina D es aquella que ayuda a fijar el calcio a los huesos, es decir, que la salud de los huesos está asociada a este tipo de radiación. No importa qué tanto calcio consumamos si no tenemos una buena síntesis de vitamina D, porque pues si está el calcio y no está la vitamina D, pues no se va a fijar al hueso. Para que lo entendamos en contexto. Sin embargo, la sobreexposición a este tipo de radiación pues también puede tener unos efectos negativos si no somos cuidadosos, dado que también está asociada a los temas de envejecimiento celular. Entonces hay daños en la piel, puede producir también ligeras quemaduras, por eso lo mejor es hacerlo de una forma consciente y bien distribuida. Conociendo entonces la importancia del funcionamiento de la capa de ozono, ahora es importante también conocer su problemática. ¿Cuál es la problemática de la capa de ozono? Entonces hablábamos que antes de la firma del protocolo de Montreal, muchas sustancias que hasta esa época fueron consideradas como sustancias seguras, fueron emitidas a la atmósfera sin ningún control. Entonces, muchas de esas sustancias, como lo mencionaba la ingeniera Lady, tienen periodos de vida muy largos. Entonces, si bien a partir de la implementación del protocolo de Montreal viene el control de estas sustancias y muchas de ellas ya no se están utilizando, hay muchos remanentes que todavía están generando un efecto negativo sobre la capa de ozono. Ya vamos a ver ese efecto negativo. Estas sustancias pues fueron emitidos por muchos sectores productivos, entre ellos pues el sector de la extinción de incendios, que se enfrentó a unos retos hacia mediados del siglo XX, se enfrentó a unos retos bien interesantes y por el cual tomó mayor auge el uso de estas sustancias en el sector. Entonces, si bien por un lado el riesgo de incendios nos motivaba a estar pendientes y a preocuparnos por la protección de las vidas humanas, pues también surge la preocupación por salvar los activos en donde estaban generándose las dinámicas humanas. Entonces estos activos están representados en equipos, instalaciones, mercancías. Entonces, como les decía, hacia la década de los 50 y los años 70, pues vemos que estas sustancias toman un auge importante en el uso en este sector, dada su baja toxicidad y el bajo impacto en los equipos. Sin embargo, desde esta década de los 70, los científicos venían dando cuenta de que la capa de ozono estaba amenazada por la acumulación de los gases que contenían sustancias halogenadas, principalmente átomos de cloro y bromo, que se estaban acumulando en la atmósfera. Lo que derivó años más tarde en la firma del Protocolo de Montreal, que se firmó en el año de 1987. Este planteó las bases para el control, regulación y posterior eliminación del uso de estas sustancias. Ya desde el sector, pues como respuesta a los retos del momento y cumpliendo los requisitos que el protocolo comenzó a generar a partir de su firma, pues surge la familia de químicos para la extinción de incendios conocidos como agentes limpios, entre los cuales los principales pues reconocemos a los hidroclorofluorocarbonos y los hidrofluorocarbonos, que los conocemos como HCFC y HFC. En todas sus derivaciones, en todas sus mezclas, estos fueron conocidos como los agentes limpios. La ventaja de estos compuestos, pues que era bajo o nulo el potencial de agotamiento de ozono, ¿cierto? Pero
con un impacto muy fuerte sobre el clima, que es lo que se ha venido evidenciando en los últimos años a partir de la investigación. Entonces, estas sustancias que fueron sustitutas, al emitirse, pues tienen comportamientos como gases de efecto invernadero, mucho mayores en muchos casos al efecto invernadero que puede generar la molécula de dióxido de carbono, que es como la más conocida. Entonces, la problemática del ozono, la reacción del ozono, la reacción de estas sustancias que se han emitido al ambiente con el ozono, pues lo vemos aquí rápidamente en la gráfica, que ya la ingeniera Lady la explicó también en su presentación. Vemos que la radiación libera un átomo de cloro, de este ejemplo que tenemos acá, que es un típico CFC. Este átomo de cloro reacciona con una molécula de ozono robándole un oxígeno, es decir, esta molécula de ozono deja de ser ozono, se convierte en el oxígeno como el que respiramos, y otra molécula que se forma con el cloro que le denominamos monóxido de cloro. Lo relevante, digamos, en esta reacción, y por lo que hay que ser conscientes de esta problemática, es que en esta reacción no hay una intervención de la radiación en la destrucción de la molécula del ozono. Esta molécula de ozono se está destruyendo por la acción del átomo del cloro. Entonces, en esta reacción, al no haber absorción de la radiación, pues entonces es un ozono que no se utilizó, para decirlo en términos entendibles, en términos un poco más coloquiales. Ese ozono no se utilizó para absorber energía de la radiación. Y un solo átomo de cloro puede llegar a reaccionar con más de 100.000 átomos de ozono. Entonces el impacto es tremendamente relevante, es de prestarle atención, porque pues lo que se emitió a la atmósfera fueron muchísimas y muchísimas toneladas, cientos de toneladas desde todos los años anteriores a la implementación del protocolo. Y esto también nos resalta un poco la importancia de asumir nuevos comportamientos a partir de ahora en adelante con la nueva normatividad que viene, porque realmente es importante. Si no lo asumimos, pues démonos cuenta que el impacto va a ser muchísimo mayor. Esta reducción del ozono o de la disponibilidad del ozono para absorber la energía de la radiación en la capa de ozono lleva un efecto, podríamos decir, inversamente proporcional. ¿Qué quiero decir? Mientras se reduce el ozono en la estratosfera, en la capa de ozono, aumenta la incidencia de la radiación ultravioleta que al llegar a la zona de la troposfera reacciona con los gases residuales que produce la quema de combustibles fósiles, ¿cierto? Esta reacción ha dejado como, o permite o facilita la formación de una moléculas de ozono que a nivel de la troposfera resulta tóxico para los seres humanos. Está asociado a un fenómeno que conocemos como el smog fotoquímico. Si alguien vive de pronto en un edificio alto o desde alguna montaña ha tenido la oportunidad de ver a Bogotá en un día despejado y soleado, vamos a darnos cuenta que sobre la ciudad se configura como una neblina gris, ¿cierto? En este tipo de contaminación atmosférica, pues se está generando la producción de ozono troposférico, que es conocido también como ozono malo. Por algunas personas, de forma coloquial, le llaman el ozono malo. Porque el ozono, si bien es importante para mantener la vida, es importante que esté en la estratosfera. El que se produce en la troposfera, es decir, aquí a nivel de la superficie donde estamos nosotros, el que podemos respirar, pues resulta tóxico para nosotros. Tiene unos efectos directos en la salud respiratoria de las personas. Entonces está asociado generalmente a problemas de asma, irritaciones, problemas pulmonares, irritaciones en los ojos. De pronto alguno cuando sale a trotar ha sentido que de pronto al respirar comienza a arder la nariz. Puede estar asociado a este tipo de ozono que se está produciendo por efecto del aumento de la incidencia de la radiación. Los efectos en la salud y el ambiente los voy a mencionar también de manera rápida, que también fueron abordados desde la presentación anterior. Entonces, en la salud humana hablamos de las quemaduras y el aumento de los casos de cáncer de piel. En los ojos, pues tenemos un tema de inflamación en aquellos tejidos sensibles que pueden derivar en el desarrollo de cataratas y estar asociado a los problemas de ceguera debido a las cataratas. Y en el sistema inmunológico, pues viene una supresión o un debilitamiento del sistema inmunológico que puede estar asociado a los efectos de la sobreexposición a este tipo de radiación. Perdón.
Esto resulta muy relevante en estas épocas de pandemia en la que pues todos estamos en unas dinámicas diferentes a nuestra normalidad, dado por la presencia del virus COVID-19. Entonces, aquí podemos establecer también esa relación que nos permite a nosotros darle esa importancia que merece la problemática que estamos tratando. Sobre los ecosistemas terrestres y acuáticos también hay una incidencia precisamente en las dinámicas de la producción en los cultivos que pueden verse alteradas por la incidencia de la radiación UV, por el aumento de la radiación UV. Entonces, por ejemplo, algunos cultivos que dan su cosecha, voy a poner un ejemplo, una hectárea de arroz que de su cosecha en 6 meses produzca 10 toneladas de arroz, puede que por incidencia de este fenómeno, con el paso de los años, esta hectárea de arroz ya no produzca 10 toneladas, sino que esté produciendo 6 o 5 toneladas. Entonces, esa afectación en el ecosistema pues lleva también una afectación en las dinámicas económicas de los productores, por decirlo de alguna manera. Si pensamos, por ejemplo, en ecosistemas acuáticos, podríamos pensar sobre la superficie del océano. La incidencia de la radiación tiene un efecto en aquellos microorganismos que viven en esta zona, lo que conocemos como el plancton. Y el plancton son la base de la cadena alimenticia de muchas especies de peces, que de pronto diríamos no hay mayor afectación por la radiación. Pero si se afecta, digamos, los ciclos reproductivos de estas pequeñas especies menores, que son bases de cadenas alimenticias, pues entonces el desarrollo de las especies mayores que dependen de ellas para su alimentación se va a ver afectado. Esto a gran escala, pues vemos que es un impacto sobre la producción pesquera mundial, que puede tener también impacto en la producción y en la disponibilidad de alimento para la especie humana, viéndolo en términos globales. Sobre los materiales de construcción, pues entonces sabemos que la incidencia o el aumento de la radiación UV tiende a afectar el tiempo de vida útil de algunos materiales que se utilizan, como por ejemplo algunos plásticos, gomas, la misma pintura. Entonces el mantenimiento de la infraestructura resulta o se vuelve más costoso con el paso del tiempo. Por ejemplo, los invernaderos que se utilizan para la producción en el sector floricultor en toda la zona de Bogotá. Invernaderos que por el aumento de la radiación, entonces ya los plásticos con los que son construidos no van a tener que cambiarlos cada 2, 3 años, sino de pronto cada año. Entonces eso también impacta, como les decía hace un momento, las dinámicas económicas de cada uno de los sectores. Bueno, ya vamos a terminar. Es importante reconocer los esfuerzos que se han realizado a partir de la implementación del Protocolo de Montreal. Entonces, la evidencia científica nos dice que la capa de ozono se está recuperando. Con la implementación del protocolo, se han eliminado alrededor de 98,6% del asado a nivel mundial. Eso equivale a 1,75 millones de toneladas de potencial de agotamiento de ozono. Colombia, desde el año de 1994, desde que funciona la unidad técnica de ozono, pues también ha hecho su aporte a la reducción de las emisiones y a la eliminación de este tipo de sustancias, con un aproximado de 1.936 toneladas. Lo que vemos aquí en la gráfica es un paralelo de la evolución de la capa de ozono en un escenario con implementación del protocolo y otro sin la implementación de este. Entonces nosotros estaríamos ubicados en este momento de nuestra historia, estaríamos ubicados entre el 2015 y el 2025. Si vemos la representación de los planetas, la parte superior, veríamos que la tendencia es al aumento de la concentración de niveles de ozono, que tendríamos un aumento muy similar a lo que había antes de 1980, lo vendríamos a conseguir siguiendo la implementación del protocolo de Montreal, siguiendo juiciosos como lo venimos haciendo como país, y pues a nivel mundial, los demás países comprometidos, podríamos tener una recuperación muy similar hacia el año del 2065. Si vemos en la parte inferior, hay una proyección de lo que sería nuestro planeta también para esa época. Casi que los niveles de ozono serían muy reducidos y pues como les mencionaba, los impactos ambientales y en la salud humana hace un momento, pues diríamos que para esa época, estamos hablando de medio siglo más, 50 años más aproximadamente, pues ya no tendríamos un planeta como tan habitable y tan vivible como el que tenemos hoy en día. Es decir, que en este momento tenemos esperanza, en este momento tenemos un país habitable y hay que seguir haciendo lo que venimos haciendo bien, cada día hacerlo mejor. Entonces, para terminar, pues podemos concluir que el sector
ha hecho unos aportes importantes a la problemática, pero también viene haciendo sus aportes a la solución. Y tenemos, perdón, y tenemos varias consideraciones al respecto frente a estos aportes que el sector viene haciendo. Entonces, sabemos que históricamente el uso de las sustancias halogenadas han sido un éxito en el control de incendios. También sabemos que actualmente se adelantan procesos que permiten la reconversión tecnológica hacia el uso de sustancias que no agoten la capa de ozono. También se han desarrollado manuales, guías de buenas prácticas que reducen las probabilidades de emisión de este tipo de sustancias. La charla al seminario para dentro de 8 días va a estar bien interesante. Dentro de 8 días se va a abordar más de lleno una publicación del Ministerio del Medio Ambiente desde la Unidad Técnica de Ozono que aborda precisamente el tema de las buenas prácticas para el sector. Entonces es importante que no se lo vayan a perder. Este es un documento que publicó la Unidad Técnica de Ozono y el Ministerio y que va a estar disponible desde ahora en la página del Ministerio del Medio Ambiente y en la página web también de ANRASI. Entonces, para que todos estén muy pendientes. Y otro aporte importante que considero hacer relevancia en esta charla es el de trabajar en la prevención. Lo menciono porque trabajar en la prevención precisamente implica ir más allá de las mismas sustancias para extinguir el fuego y es considerar precisamente los aspectos necesarios para que este escenario sea prevenible. Entonces es un aporte también importantísimo para evitar la emisión de este tipo de sustancias al ambiente. Tenemos entonces, para finalizar, sin embargo, tenemos dos consideraciones de base. Que ante los riesgos latentes hay que estar muy preparados con las tecnologías disponibles, es decir, si tenemos que usarlo ante la emergencia, hay que usarlo, ¿cierto? Y que por otro lado también podemos apropiar las buenas prácticas ambientales en nuestras funciones. Como le decía hace un momento, lo que venimos haciendo bien, seguir haciéndolo cada vez mejor a partir de las herramientas que se van generando cada día. Precisamente estos espacios académicos son los que nos ayudan a reconocer y seguir ese camino necesario para hacer las cosas cada vez mejor. Pero pues apropiar estas buenas prácticas no se da solo por saber que están, ¿cierto? Entonces es importante también preguntarnos qué es lo que nos motivaría a nosotros llegar hasta allá. Las motivaciones pueden ser varias, ¿cierto? Pero pues en este caso, quiero que nos planteemos un poco esta pregunta. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en este proceso? Estar en nuestra responsabilidad frente a algo, a lo que sea en nuestros contextos, pues supone ciertas reflexiones ante la situación evidenciada. Es decir, nosotros no reflexionamos una situación sin una información de base que motive a esa reflexión. Y en este caso, pues lo que hemos hablado sobre la importancia de la capa de ozono y su problemática, pues resulta una información importante en el contexto en el que estamos en este momento, ¿cierto? Caben algunas preguntas también importantes para apoyar a esa reflexión, para que cada uno se responda y cada uno oriente en su dinámica particular. Conocemos que la capa de ozono se está recuperando. Conocemos lo que sucede en la estratosfera, que lo mencionábamos al inicio de esta charla. Conocemos las iniciativas mundiales para recuperar el ozono. Entonces conocemos sobre el Convenio de Viena y la implementación del Protocolo de Montreal, dentro del cual nuestro país hace parte, ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotros aportar al proceso de recuperación? Hay que preguntarnos cuál es nuestra postura frente a esta situación. ¿Es real? ¿No es real? ¿Dónde encuentro más información al respecto por si de pronto lo que estamos hablando en el seminario no resulta convincente o no resulta como tan relevante para mi cotidianidad? Entonces es importante que al indagar sobre esto que hemos conversado, muy seguramente encontremos muchísima información a nivel mundial de lo que se ha adelantado para la recuperación del ozono. Localmente, la Unidad Técnica de Ozono ha venido trabajando con el gremio en fortalecer las capacidades del personal y consolidar información práctica, veraz, que oriente las acciones y la toma de decisiones en torno a los procedimientos particulares del gremio al manejar este tipo de sustancias. Al final, cada uno de nosotros tendrá las herramientas y la información necesaria para decidir sobre nuestro actuar. Seguir o no la indicación, asumir o no asumir la norma. Pero pues debemos ser conscientes de los efectos de nuestra decisión con base en la información que ya hemos obtenido hasta este momento, lo que hemos aprendido antes de llegar hasta este evento académico, lo que tenemos en este momento del evento académico y lo que seguramente seguiremos encontrando en el camino. Entonces, esto nos lleva a un efecto lógico que le llamamos del conocimiento y la reflexión.
El efecto lógico del conocimiento es que nos lleva a una reflexión consciente y esa reflexión consciente nos lleva a la acción. Voy a tomar un ejemplo coloquial muy sencillo. Por ejemplo, cuando éramos niños, seguramente la gran mayoría de nosotros nos dijeron no toque la plancha, ¿cierto? Pero nosotros no teníamos el conocimiento más allá de lo que nos dijeron. En ese momento que nosotros tocamos la plancha por no hacer caso y por explorar, digamos, es algo natural del ser humano, nos quemamos. Entonces tenemos una experiencia que nos genera conocimiento. Tocar la plancha caliente nos puede lastimar. Entonces viene la reflexión consciente. Si al tocar la plancha yo me quemo, pues voy a dejar de hacerlo. Entonces deriva finalmente en la acción. ¿Cuál es la acción? Pues dejar de molestar la plancha si está caliente. Entonces de esa manera el conocimiento conectó con una reflexión que al final nos llevó a una acción. ¿Por qué menciono este ejemplo coloquial también acá? Digamos que así como la plancha está caliente, nosotros conocemos una problemática que se ha venido desarrollando y se ha venido atendiendo a lo largo de los años desde el inicio de la implementación del protocolo de Montreal. Entonces es importante comenzar a asumir ciertas consideraciones en nuestras dinámicas diarias. ¿Cuál es la importancia de la capa de ozono y su problemática? Eso ya lo hemos venido conociendo, ¿cierto? También conocemos acerca de los efectos del deterioro de la capa de ozono en nuestra vida. Y también reconocemos el marco normativo tendiente a la regulación de las acciones que pueden afectar dicha problemática. Esto nos debe llevar, como les comentaba, a una reflexión consciente. Es decir, con esto que hemos aprendido y con esto que estamos experimentando, pues, ¿qué implicaciones tiene eso para mí? ¿Es importante o no mi aporte a la solución de la problemática? ¿Para quién es el beneficio? Estas son preguntas de reflexión que cada uno puede, a disposición, comenzar a replantearse en sus dinámicas particulares. ¿Qué tipo de acciones esperamos o requerimos como sociedad que se comiencen a generar? Pues asumir cada uno compromisos personales frente a la problemática y a lo que yo hago cotidianamente, ¿cierto? Este conocimiento debe llevarme también a tomar unas decisiones altruistas, en donde lo que yo hago no es solamente para mi beneficio, sino que es un beneficio colectivo. Es importante entender esto. Frente al desarrollo de acciones conscientes, como lo mencionaba hace un momento, en nuestro actuar diario, en nuestro rol, en nuestro trabajo, bien sea como importadores, bien sea como comercializadores, bien sea como técnicos, bien sea como en el área bomberil, ¿sí? Desarrollo de acciones conscientes frente a todo lo que hemos aprendido y a las sustancias que estamos utilizando. Y entender que estos son responsabilidades colectivas, que esto no es algo que me toque solamente a mí, pero importante que yo lo haga no porque me toque, sino porque soy consciente de que debo ser responsable con ello, así como lo debemos ser todos. Porque es que el impacto sobre la capa de ozono no lo voy a sufrir yo. Eso es un impacto a nivel global. Dado esto, digamos que el protocolo de Montreal y el convenio de Viena son de las iniciativas de mayor alcance, iniciativas ambientales de mayor alcance, dado que ya a la fecha están vinculados prácticamente la totalidad de las naciones del mundo. Entonces, esto no es una iniciativa donde estemos solo la unidad técnica de solo el gremio de ANRACI, solamente Colombia, no, esto es algo mundial y nosotros pues somos parte de ello. Les agradezco mucho la atención. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues ahí en la diapositiva está mi contacto. Estamos para colaborarnos. Recuerden dentro de 8 días la charla que vamos a tener con respecto al manual de buenas guías, de buenas prácticas en el sector. Y recuerden también que podemos acceder a este documento descargándolo desde la página web del ministerio, desde la web de ANRACI. Entonces, muchísimas gracias a todos.